Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos empezar? Creo que faltan algunos, pero yo creo que son suficientes para empezar, ¿no creen? Bien, creo que terminamos el tema, ¿verdad? ¿Cuál era el último tema? El hábitat. ¿Dónde viven las bacterias? Hay una parte ahí de la taxonomía que me gustaría retomar, pero un poquito después. Me lo voy a saltar y después nos regresamos a esa presentación. Vamos a empezar mejor con la unidad 2. Perdón, la unidad 2 es básicamente la estructura bacteriana. En esta unidad tenemos que ver cómo es el cuerpo de una bacteria, qué características tiene una bacteria en su cuerpo, en su organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que hacen? Y sobre todo lo más importante es cómo lo vemos nosotros, cómo lo reconocemos nosotros. Este es un bacilo, es un cilindro, ¿sí? Aquí tomamos una pequeña estructura y revisamos y vemos que hay diferentes capas en esta estructura, en este cuerpo de la bacteria. Dentro del cuerpo de la bacteria pues está el citoplasma, donde además está el material genético, esto que se ve aquí en negro, ¿sí? Se refiere al material genético que no tiene una membrana que lo separe, no tiene una membrana celular, característica de las procariotas, si se acuerdan. ¿Sí? Pero que el estudio de estas características de la estructura bacteriana nos permite a nosotros entender por qué las vemos como las vemos, por qué crecen como crecen, por qué hacen lo que hacen, por qué se mueven, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una de las estructuras básicas que todas las células contienen, no solamente la célula bacteriana, también la célula humana o las células de vegetales, ¿sí? Esta es la membrana celular. La membrana celular es la capa más interna, más expuesta al citoplasma. Separa el interior del citoplasma con el exterior prácticamente, aunque haya otras capas después de la membrana celular. Esta es la que regula todo lo que entra a la célula. Entonces, su función es muy importante. Es una estructura doble, así como se ve aquí. Podemos separarla en dos capas que están encontradas en cierta forma y que tienen algunos elementos intermedios como proteínas, como lípidos. Por acá incluso podemos encontrar anticuerpos, ¿sí? Cada una de estas estructuras tiene una función. Y obviamente esa función es específica de acuerdo a la característica que le da el compuesto químico del que está formada. Miren, por ejemplo, la membrana celular en su mayoría tiene dos componentes básicos. Los ácidos grasos, recuerden que los ácidos grasos, bueno, pues tienen varios carbonos, ¿sí? Pero de un extremo tienen un grupo ácido y del otro solamente un metilo, así como se ve aquí. Metilo, grupo ácido. Estos ácidos grasos, pues seguramente los conocemos, seguramente ya los han estudiado. Me imagino que ya llevan química heterocíclica.
desmiéntanme si no, y si ya llevan química heterocíclica, quiere decir que ya vieron estas estructuras simples. Bueno, estos ácidos grasos, sí, frecuentemente nosotros los encontramos en los alimentos. Si es su estructura más simple, bueno, pues es una estructura donde hay carbonos, ¿sí? De manera simple. Puede haberlos con dobles enlaces, puede haber varios con dobles enlaces en el interior, ¿sí? Y cada uno de estos le da ciertas características. El otro compuesto del que está formada la membrana celular es el glicerol. El glicerol es un alcohol, ¿sí? 3 carbonos, 3 oxidrilos. Este alcohol es una estructura muy importante porque se va a conjugar, se va a unir al ácido graso, ¿sí? Y nos va a formar el glicerol. Lo que nosotros llamamos como triglicéridos, perdón, no glicerol, el glicerol es esto. Triglicéridos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? Aquí había un hidróxido, aquí hay otro hidróxido. Estos se acetilan, ¿sí? Con un ácido, ¿sí? Es 14, bueno, pueden ser de más carbono. Perdón. Y esto nos forma la estructura del triglicérido, que para términos prácticos nosotros la diagramamos como una bolita con 2 patitas, ¿sí? Quizás deberían de ser 3 patitas, pensando en que cada ácido graso fuera una patita, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algo muy importante. La estructura de la cabeza no solamente es el glicerol, casi siempre va adicionado de un grupo fosfato. Este grupo fosfato hace que cambien las características de la estructura y básicamente, sobre todo, las cargas electrostáticas. Ustedes recuerden que el fósforo y el oxígeno son compuestos electronegativos muy fuertes, y esto le da una carga, ¿sí? Una polaridad muy importante en este caso ya es un fosfolípido. Estos triglicéridos, a la hora de que se une un fósforo, se convierten en fosfolípidos. Y entonces esta cabeza que nosotros dibujamos aquí con esta estructura, ¿sí? Tiene una actividad polarizada eléctricamente por el grupo fosfato. En tanto que las estructuras largas de los ácidos grasos son no polares, no tienen cargas con las que puedan generarse iones o con las que puedan interaccionar estructuras iónicas, ¿sí? Entonces prácticamente no tienen carga, no son polares y son, en pocas palabras, insolubles con el agua, ¿sí? Esto es lo que le da las características de insolubilidad a los triglicéridos. Sin embargo, es diferente con los fosfolípidos, porque los fosfolípidos, al tener el grupo fosfato, resulta que sí tienen una relación muy importante, por lo menos cerca de donde está el grupo fosfato, con el agua, ¿sí? Aquí se pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿de acuerdo? Entonces esas estructuras polares, ¿sí? También además permiten la unión de otras moléculas y la interacción con otras moléculas. Miren, la parte no polar, por ejemplo, de entrada, permite una relación estrecha con otra grasita, que es el colesterol, ¿sí? El colesterol, seguramente lo han escuchado, seguramente por ahí de repente se les sube cuando se echan unos tacos de carnitas, ¿sí? El colesterol es un producto que está y que es parte importante de la membrana celular, a través o
por ayuda de él, pueden atravesar algunas sustancias, ¿sí? También sirve para generar hormonas. Esto seguramente ya lo van a ver ustedes en química clínica o en bioquímica, ¿sí? Y se van a dar cuenta de la utilidad del colesterol. Bueno, pero en este caso la membrana celular, perdón, puede tener segmentos de colesterol, que es no polar, unido precisamente a estas líneas no polares, ¿sí? Y los que son fosfolípidos, los que tienen grupos fosfatos, pueden tener relación con otras moléculas, también obviamente con el colesterol. Si pensamos que el colesterol tiene un segmento que es más electronegativo, seguramente esa es la parte que interaccionará con el fosfolípido. Bien. Decíamos que los triglicéridos pues prácticamente son insolubles en agua. Sin embargo, los fosfolípidos tienen la característica de sí interaccionar y formar puentes de hidrógeno con el agua. Y esto hace que si nosotros colocamos fosfolípidos en agua, estos tiendan a agruparse y a formar algo que llamamos micelas o estructuras iónicas que pueden formar una especie de globos, ¿sí? Miren, el aceite, por ejemplo, los triglicéridos, es solamente el aceite lo que se une. Aquí adentro no hay otra cosa más que triglicéridos, ¿sí? En cambio, los fosfolípidos forman esta unión de doble capa y entonces resulta de que hacen un globo donde en el interior pueden albergar agua y en el exterior puede haber agua. Estas membranas, por lo tanto, son membranas que permiten el intercambio del agua de entrada y salida, ¿sí? También estas membranas permiten la entrada de algunos compuestos muy básicos. Por ejemplo, el CO2 es uno de los compuestos que pueden atravesar fácilmente esta membrana. Hay otros más grandes que ya no lo pueden hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la glucosa no entra a través de esta membrana. El sodio no puede entrar a través de esta membrana. El sodio es un compuesto muy importante para nuestro organismo, ¿sí? Pero no puede entrar aquí. Entonces esta membrana le da esa característica, esa dualidad polar y no polar. ¿Sí? Esta es la que forma las células eucariotas y las procariotas. Indistintamente forma prácticamente todas las células, ¿sí? Esta bicapa lipídica, que también se le llama así, puede estar conformada por triglicéridos, fosfolípidos y algunos otros compuestos, ¿sí? Algunas otras sustancias. Ya habíamos dicho de algunas proteínas. Las proteínas pueden tener diferentes funciones en una célula, en una célula. Algunas veces forman parte de la estructura, le dan fortaleza, le dan características particulares como la de absorción de ciertos compuestos, ¿sí? O pueden formar canales. Canales significa que dejan, imagínense que se unen aquí tres proteínas, ¿sí? Y a través de ellas forman canales que permiten la entrada de algunas sustancias. Estas proteínas son importantísimas porque son los canales a través de los cuales sí pueden entrar sustancias como la glucosa y el sodio. Máxime si esas proteínas tienen la característica de incluso ayudarles, ¿sí? Vamos a ver que algunas proteínas pueden incluso empujar o jalar la glucosa, por ejemplo, para concentrarla en el interior de la célula. Vean, les decía que pueden tener triglicéridos, fosfolípidos
Y aquí en este caso, dependiendo de los ácidos grasos o de un ácido graso en particular, ¿sí? O de la estructura, mejor dicho, de un ácido graso de los tres, van cambiando las características. Acá abajo bueno, están con una patita, no se los pongo porque esta la tomé por ahí prestada. Una patita diferente, un color diferente, estos son características diferentes. ¿Por qué? Porque lo que cambia en uno de los ácidos grasos es la composición y la longitud, vean, ¿sí? Aquí tenemos un aminoácido prácticamente, el cual se conjugó prácticamente con el grupo fosfato, y entonces lo que nos generó es una fosfatidietil etanolamina, un compuesto que se encuentra solamente en algunas células, y que le dan características a esas células, ¿sí? Por ejemplo, para ser diferentes. En las células humanas, la fosfatidietil-etanolamina, ¿sí? Es raro que se encuentre, pero puede encontrarse en algunas células que reciben, por ejemplo, cargas eléctricas, como las del corazón, como la de algunos músculos. Luego acá tenemos otro, ¿sí? Donde otro aminoácido, la serina, se conjuga con el grupo fosfato y tenemos los dos ácidos grasos, y entonces tenemos una fosfatidilcerina, perdón. Fosfatidilcerina. Falta de costumbre de pronunciar estas palabras, muchachos, perdón. Este es otro compuesto que se encuentra en las células y que le da características muy diferentes a las células, ¿sí? Luego tenemos la fosfatidilcolina. Sí, aquí tenemos un aminoácido, ¿sí? Que también se unió al ácido graso, al triglicérido, y nos forma la fosfatidilcolina, un compuesto que se encuentra en las neuronas y que sirve como aislante, ¿sí? Y luego tenemos la esfingomielina, muy parecida, vean sus características, pero no sus condiciones. Las características son diferentes, son estimuladas por cargas eléctricas, otras son estimuladas por compuestos químicos, ¿sí? Entonces, ambas están o pueden estar en las neuronas, pero hacen diferentes funciones, ¿sí? Entonces, bueno, a lo que voy es, un componente importante de la membrana celular son los triglicéridos, y estos triglicéridos pueden estar a su vez compuestos por diferentes tipos de ácidos grasos o de subproductos, como en este caso aminoácidos, ¿sí? Además de esas diferencias, les decía, puede haber proteínas, algunas de estas proteínas sirven de anclaje. ¿Qué significa de anclaje? Bueno, pues es que unas células con otras se pueden anclar aquí. Se unen una con otra, ¿sí? O les permiten estas proteínas fijarse, por ejemplo, a superficies. En el caso de las bacterias, algunas de estas proteínas permiten, por ejemplo, unirse a la dentina, esa estructura de nuestros dientes que es difícil de fijarse. Bueno, a las bacterias les permite fijarse, ¿sí? Otras pueden detener aquí en su estructura, por ejemplo, pueden ser pilotes, pueden ser soportes para la siguiente capa que está en el exterior, que es la pared celular. O pueden tener algunos otros compuestos, como por ejemplo azúcares, que en este caso les dan las características más importantes, ¿sí? a ciertas células. Entonces, estos fosfolípidos, esta bicapa de fosfolípidos aunada con estas proteínas, ¿sí? que sirven de anclaje, que sirven como porinas, como les decía,
Si se juntan 3 aquí, pueden dejar espacio para que entren. Bueno, forman lo que es la membrana celular. ¿Qué características, mejor dicho, qué propiedades tiene esta membrana celular? Bueno, de entrada, les decía, es la barrera entre el interior y el exterior. Una célula, una bacteria, imagínense, que tiene que guardar alimento, pues lo va buscando y cuando lo encuentra en el exterior lo mete a su célula al interior. Glucosa, por ejemplo, que es uno de los grandes alimentos energéticos, pues lo va metiendo y lo mantiene en el interior porque es parte ya de ella. ¿Sí? Entonces, la membrana tiene esa función, separa el exterior del interior. También permite la entrada de algunas sustancias y la salida de otras. Entrada, por ejemplo, bueno, el agua de entrada, el CO2, que regularmente se sale, pero el oxígeno puede entrar en algunas ocasiones, ¿sí? Y también puede excretarse algunos productos a través de las proteínas, tanto meter como excretar, ¿sí? Meter y sacar. Entonces esta membrana tiene esas características. Pero una de las más importantes que vamos a estudiar después es la barrera osmótica. Seguramente ustedes han escuchado de la palabra ósmosis. La ósmosis es un fenómeno, ¿sí?, que solamente se genera en las membranas de tipo graso, como las citoplasmáticas, y que permite el intercambio de líquidos, ¿sí?, de un lado a otro siempre y cuando el líquido sea atraído por alguna molécula. Más adelante lo vamos a ver. Regularmente nosotros utilizamos, por ejemplo, la filtración con ósmosis, colocando de un lado sodio, que es un atractor potentísimo de agua, ¿sí?, y haciendo que esa agua pase a través de la membrana. Al pasar esa agua a través de una membrana, pues simplemente es purificada. Y todos los compuestos sólidos que pueda traer esa agua se van quedando del otro lado. Este es un método de purificación de agua muy, muy utilizado actualmente, la ósmosis. Bueno, este fenómeno de barrera osmótica es precisamente el que se genera por la membrana. Bueno, el límite de protoplasto y medio ambiente ya lo habíamos mencionado. El paso selectivo de moléculas casi siempre es por ayuda de las proteínas, ¿no?, que forman estos canales. Algunos de estas proteínas les llamamos porinas de poro, porinas, porque ese canal, ese espacio que dejan entre ellas, ¿sí?, sirve como poro a través del cual van a entrar una gran cantidad de sustancias. En las bacterias, en las procariotas, llevan un proceso de obtención de energía muy importante que es la fosforilación oxidativa. Las células eucariotas, las células vegetales y animales, esta fosforilación oxidativa la realiza la mitocondria. Pero en el caso de las bacterias no tienen mitocondria. Entonces este proceso de fosforilación oxidativa lo realiza la membrana celular. Ahí van a estar metidas algunas proteínas que tienen la característica de sintetizar ATP, un compuesto que almacena gran cantidad de energía. Sí, entonces es ahí donde intervienen precisamente para que toda la energía que se le extrae a la glucosa cuando se van rompiendo los enlaces, ¿sí?, hasta formar CO2 por un lado y agua por el otro, esa energía se va almacenando en forma de ATP, adenosintrifosfato. Y es lo que hace esta ruta metabólica.
Y esto se realiza en la membrana en una bacteria, ¿sí? También participa en la síntesis de algunos otros compuestos. Bueno, algunas de las de las proteínas que se encuentran en la membrana, pues son enzimas. Y esas enzimas van sintetizando estructuras o parte de la estructura externa de la bacteria. Podemos hablar de la pared celular, de la cápsula, etcétera, ¿sí? De flagelos, etcétera. Esas estructuras están dentro de la membrana, ¿sí? Y es ahí donde están llegando los sustratos, los suministros para la construcción, y es ahí donde se va construyendo hacia afuera. También se excretan algunas proteínas y otras moléculas grandes. Las proteínas pueden tener diferentes finalidades, ya los veremos después, para qué las sacan las bacterias, para qué estarían eliminando esas proteínas. Bueno, pues tienen diferentes funciones. Algunas de ellas, por ejemplo, que eliminan en grandes cantidades, son enzimas que destruyen a los antibióticos. Cuando las bacterias se ven atacadas por antibióticos, pues resulta de que producen estas enzimas y las eliminan hacia el exterior para que destruyan a los antibióticos. Entonces, es una de las características. Aquí están las porinas. Miren, esta es una de las estructuras que la membrana, ¿sí?, en su bicapa de fosfolípidos puede tener incrustada. Aquí tenemos 4 proteínas, ¿sí?, a través de las cuales se forma un canal, un espacio. Y es a través de este canal el que pasan algunos compuestos. Estas proteínas, bueno, aquí hay otras características también de estas proteínas. Por ejemplo, algunas de ellas simplemente son receptoras. Receptoras porque las bacterias las colocan ahí para buscar a otras moléculas. Por ejemplo, si una bacteria que tiene la característica de enfermar a las personas porque busca una molécula que solamente se encuentra en pulmones, ¿sí?, una bacteria que genere neumonía, pues la proteína se genera precisamente para buscar esa proteína. Cuando la encuentra, se unen, ¿sí?, y entonces la bacteria prácticamente se fija a la célula y la puede invadir o le puede generar daño. Otras, por ejemplo, como las que mencionaba ahorita para la fosforilación oxidativa, pues son enzimas que pueden estar formando el ATP. Luego vamos a ver cómo funcionan. Las que tienen un canal interno, pues son las porinas, ¿sí? Algunas de ellas pueden utilizar energía, ¿sí? La de milato ciclasa, por ejemplo, tiene la función de meter una gran cantidad de glucosa hacia el interior, y entonces ocupa energía, ocupa ATP para estar funcionando y meter más cantidad de la que puede estar pasando de manera directa. Bueno, de manera directa no entra, pero esto funciona como una maquinita, como un reloj que está metiendo, y entre más energía, más va metiendo. Y luego tenemos algunas otras proteínas que tienen características, por ejemplo, estructurales, ¿sí?, y que van generando otras moléculas. Algunas de ellas se fijan, por ejemplo, aquí vemos estos como si fueran nopalitos, pero en realidad es la estructura es la estructura cerrada de la glucosa, ¿sí? O sea, esta proteína, fíjense, se fija estas moléculas, ¿sí?, de glucosa, estos polímeros de glucosa, y van formando la siguiente capa. Entonces forman una especie de estructura que puede ser que esta molécula también sea una enzima, y que esta enzima vaya generando este polímero, y este polímero se encuentra en la parte externa para cubrir. Ahorita vamos a ver cuáles polímeros pueden ser, ¿sí? Y algunas moléculas de unión, moléculas como las que les comentaba ya hace un momentito, que buscan a otras células para mantenerse unidas. Por ejemplo, en el caso de las eucariotas, nuestro tejido
se mantiene unido por estas proteínas, o ¿sí? Son estructuras que les dan características particulares. Por ejemplo, todos los leucocitos tienen una proteína específica que los diferencia de las células musculares o de los eritrocitos o de los hepatocitos, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas proteínas también tienen esa característica de ser específicas para una función o para un tipo de célula. Otra característica importante de la membrana celular es su flexibilidad. Flexibilidad, ¿qué significa esto? Pues que puede moverse y puede cambiar su forma. Es muy flexible, es decir, puede estar bailando, puede crecer, puede hincharse como si fuera un globo, o puede retraerse y quedarse casi sin líquido, ¿sí? Como si le sacáramos todo el aire al globo, ¿sí? Esa es otra característica de la membrana. Aquí decíamos que puede la membrana además tener estas proteínas que están interviniendo en la generación de energía. La fosforilación oxidativa es un mecanismo para generar ATP a partir de los hidrógenos que le son arrancados a la glucosa. Estos hidrógenos pasan del interior del citoplasma hacia el exterior y acá forman un diferencial de energía, ¿sí? Se empiezan a concentrar los hidrógenos, se empieza a cargar positivamente toda esta parte. Aquí sigue otra capa regularmente en todas las bacterias, ¿sí? Entonces, entre esas dos capas empieza a acumular una gran cantidad de hidrógeno y estas proteínas los empiezan a meter. Y al meterlo los unen, ¿sí? Con oxígeno, el oxígeno de la respiración, y van formando moléculas de agua. Pero en este paso, en este transfer, estas moléculas van arrancándole la energía al protón y se la van pasando al ATP, adenosintrifosfato. Y este ATP es la mayor batería, la mayor almacén de energía que hay en la célula, ¿sí? Mucho ATP significa que pueden construir cualquier cosa. Poco ATP significa que la célula se está muriendo de inanición, no tiene energía ni para moverse. Entonces estas enzimas, estas proteínas enzimáticas son importantes para eso. Ahora, la membrana celular dijimos que interviene mucho en la presión osmótica. Vamos a explicar un poquito, a ver si me entienden lo que es la presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica dijimos que es el paso de un líquido a través de una membrana celular. Aquí esta línea punteada en este tubo en forma de U, ¿sí? Nos dice que esta es una membrana celular, una membrana citoplasmática como las que hemos estado viendo, de fosfolípidos, ¿sí? Y la ley, en este caso la ley de la ósmosis, nos dice que si nosotros ponemos agua, esta agua se va a distribuir en ambos lados del tubo en U, en un nivel equivalente, igual, ¿sí? Pero que si yo pongo un soluto a un lado de la membrana en mayor concentración, este soluto empezará a traer las moléculas de agua hasta que se disuelva tanto este soluto que sea equivalente al soluto que se puede encontrar del otro lado. Y esto nos va a generar que la columna donde el soluto está más concentrado, ¿sí?, se eleve, en tanto que la otra baja, ¿sí? A esto se le llama presión osmótica, este diferencial, esta diferencia en la columna genera una presión y es lo que conocemos nosotros como presión osmótica. Es una especie de equilibrio, ¿sí?, solvente-soluto.
Y si nosotros hacemos otro experimento, donde aquí, miren, vamos a suponer que estos son unos conos invertidos, ¿sí? Estos conos tienen en la parte inferior una membrana, ¿sí? De tipo de los fosfolípidos, y esto los metemos en un recipiente que contiene agua hasta cierto nivel. Pues si nada más esa agua está en ambos lados, en el interior del cono y en el exterior, con las mismas características, pues esta agua va a penetrar y va a subir al mismo nivel que se encuentra fuera del cono, ¿sí? Si yo empiezo a colocarle al interior del cono o del embudo alguna sustancia, algún soluto, este empieza a jalar agua, ¿sí? Y va subiendo por encima del nivel externo del agua. ¿Hasta dónde? Pues depende de la cantidad de soluto que yo le ponga. Claro que si pongo demasiado es posible que primero se rompa la membrana. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Bueno, porque la membrana precisamente, imagínense un organismo que nada más tiene la pura membrana, pues puede hincharse tanto que al final podría explotar. Cosa que ocurre con algunos compuestos. Entonces las células han tenido que aplicar ciertas estrategias para evitar que se puedan romper como globos. ¿Sí? Aquí hay una cosa importante. Si yo hago el proceso inverso, vamos, en vez de poner el soluto en el interior, lo pongo en el exterior, el agua va a empezar a abandonar el cono, el embudo, ¿sí? Y va a bajar por debajo del nivel del agua exterior. Esto de la presión osmótica, en el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, es muy importante. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestra sangre unas células de color rojo que llamamos eritrocitos. Estas son las encargadas de llevar oxígeno a todas nuestras células del cuerpo. Bueno, si nosotros, ¿sí? Quisiéramos, o mejor dicho, nos inyectáramos agua pura, agua sin sal, agua sin ningún tipo de solvente, de soluto, perdón, ¿sí? Nuestros eritrocitos, de una forma normal, que es una especie de moneda con el centro deprimido, imagínense una moneda, si la vemos aquí de lado, sería una moneda prácticamente muy delgada, pero además el centro estaría como una U deprimida hacia el interior, y así como se ve aquí. Esa es la forma normal. Nosotros le ponemos agua y este eritrocito empieza a absorber agua al interior, a formarse un globito, ¿sí? Si la cantidad de agua es muy alta, entonces puede explotar. Esto lo vemos en las células vegetales. Por ejemplo, hay días muy calurosos donde las plantas se ven deshidratadas y su tallo se empieza a caer, sus hojitas se empiezan a colgar, ¿sí? Pero nada más le ponemos agua o empieza a llover y empiezan a absorber el agua y entonces empiezan a levantar sus tallos, empiezan a levantar sus hojas hasta quedar bien paraditas, turgentes, les llamamos turgentes, ¿sí? Pueden explotar, pues es más difícil porque tienen una capa de celulosa muy resistente que no las deja. Pero bueno, esto hace que puedan absorber grandes cantidades de agua. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué pasa cuando en vez de ponerle una solución o un agua pura a los eritrocitos, le ponemos un agua muy concentrada de sales?
que tenga alta concentración de sales. Bueno, pues entonces el agua que está en el interior del eritrocito empieza a salir más. Hay una gran cantidad de salida de salida de líquidos. Y entonces ese eritrocito no solamente va a perder su forma, sino que se empieza a hacer como si fuera un papel arrugado, porque no tiene agua en el interior, ¿sí? Eso le llamamos nosotros grenocito. Lo observamos muy frecuentemente, estas formas, en la orina, por ejemplo. Ustedes saben que en la orina se concentran grandes cantidades de compuestos de solutos que ya se van a desechar, pero finalmente es una solución hiperconcentrada de solutos. Entonces, si alguna vez hay a una herida, imagínense que alguien tenga un lito, una piedrita, que esté rasgando el tejido y salgan los eritrocitos. Bueno, esos eritrocitos van a salir y van a verse como esto, como un crenocito, una célula deshidratada, ¿sí? En una célula vegetal, pues se vería esto, ¿sí? Bien, para eso es el estudio de la presión osmótica, de la ley de la ósmosis. Sí, esta presión osmótica es muy importante. Nosotros debemos de saber que no debemos de inyectarle a nadie agua pura, aunque esté estéril. Si le inyectamos nosotros agua pura estéril a alguien, lo podemos matar, porque le vamos a generar una lisis de sus eritrocitos y de muchas otras células que van a estar en su sangre. Tampoco podemos inyectarle una solución muy concentrada, ¿sí? En solutos. Tiene que ser una solución que debe de llevar el nombre de ISO igual, tónica, ¿sí? Referente a concentración de soluto, ¿sí? Una concentración igual a la concentración que tiene nuestro cuerpo. Seguramente han escuchado ustedes hablar de la solución salina isotónica o solución salina inyectable. Más bien van a escuchar. Han de haber escuchado como solución salina inyectable. O suero salino. Suero salino porque cuando anda uno con que se le pasan las copas, el alcohol deshidrata. ¿Sí? Entonces nuestros eritrocitos y nuestras células, incluyendo las de la cabeza, están así, apachurraditas, y vamos nosotros al hospital y nos hidratan, ¿sí? Colocándonos una solución de suero salino, el suero clásico que nos meten intravenoso, y con eso pues ya nos recuperamos, ¿no? Ya nada más se recuperamos de la cruda realidad. Bueno, entonces, esa solución isotónica, ustedes creo que ya la debieron de ver, no sé si en segundo semestre o en tercer semestre. Corresponde a una concentración de sal en agua de 0.85%. ¿Sí? Si ustedes van a la farmacia y piden un suero salino, se lo venden como 0.9%, pero es 0.85% lo ideal. Esa es la concentración de sal que equivale a la misma concentración de solutos que regularmente tiene un humano en su sangre. Y si nosotros le ponemos ese suero salino a un eritrocito, pues se va a quedar exactamente igual, o a cualquier célula. En este caso a las bacterias también. Bien, entonces la ósmosis, ¿sí? La ósmosis es ese paso de agua, ¿sí? A través de la membrana, ya sea que entre o salga. Pero ese paso además puede dar lugar a la entrada de solutos o salida de solutos, ¿sí? Esto es muy importante porque si imagínense que la célula empieza a absorber grandes cantidades de soluto, aquí tenemos pocas de estas bolitas, acá tenemos muchas. Cuando empieza a meter, obviamente, esta célula empieza a crecer, que también empieza a meter líquidos, ¿sí?
vean el tamaño, cómo es diferente. Pero es precisamente este fenómeno de ósmosis lo que va a hacer que una bacteria que tiene una gran cantidad de sustratos o solutos en su interior del citoplasma, pues no va a ser del mismo tamaño que una bacteria que no tiene la misma concentración de sustratos. Y las células, las membranas, ¿sí? Dijimos que tenían diferentes funciones, entre ellas permitir el paso de diferentes compuestos. Por ejemplo, el oxígeno dijimos que entraba de manera normal, el agua también, el dióxido de carbono también, difunden a través de la membrana celular sin ningún tipo de ayuda, ¿sí? Pero luego hay unas porinas, hay unas proteínas que permiten, o que dejan un canal, un poro, que ayudan, que facilitan la entrada y salida de compuestos. A eso le llamamos difusión facilitada. Simplemente el canal está abierto para todo lo que pueda entrar, porque también va a depender del tamaño. Si el canal es muy pequeño, pues solamente sustancias pequeñas van a entrar. Si es muy grande, va a entrar de todo, ¿sí? Y un transporte activo, este transporte activo son proteínas que requieren de energía. Recuerden que el ATP, ¿sí? Es el compuesto para almacenar la energía. Entonces, llega el ATP a estas proteínas, lo rompen, obtienen la energía y se mueven. Y al moverse pueden expulsar o pueden meter diferentes compuestos. Por ejemplo, el transporte activo se utiliza mucho en todas las células para meter sodio y para meter glucosa, ¿sí? Pero también se utiliza, por ejemplo, para sacar sustancias tóxicas, sustancias que por difusión facilitada o por difusión simple no pueden pasar. Entonces hay que sacarlas porque si no las células se intoxican, requerimos energía, ¿sí? Entonces estas proteínas se encuentran siempre en la membrana y tienen esa función. Entonces, además de la presión osmótica, debemos de tener en cuenta que un mecanismo para introducir solutos dentro de la célula es el uso de proteínas que van a meterlas, ¿sí? Bueno, aquí están los diferentes tipos. Transporte inespecífico, difusión simple. Dijimos que entra a través de la membrana sin ninguna proteína intermediaria, ¿sí? El oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, bueno, en este caso el amoníaco, aunque no estoy muy seguro del amoníaco porque es muy, el nitrógeno tiene una carga eléctrica muy importante, pero bueno, vamos a suponer que sí también. Estas son las sustancias que pueden entrar de manera simple a través de la membrana sin ayuda de ninguna proteína. Los que requieren proteínas, porinas sobre todo, pues pueden ser una gran cantidad de compuestos. Pueden ser una gran cantidad de compuestos que se están introduciendo a la célula. Estos pueden ser tan pequeños como una molécula de glucosa, un aminoácido, ¿sí? O potasio, por ejemplo. Pueden entrar fácilmente a través de estas porinas, ¿sí? Pero hay a través de la difusión activa, donde se ocupa energía, por ejemplo, la difusión simple a través de las porinas, ¿sí? Va haciendo que la concentración de un compuesto en el interior vaya incrementándose, pero lentamente. Y puede llegar un momento donde la concentración ya está que ya no permite la entrada de más soluto. Y esto sería una línea recta. ¿Qué pasa con una difusión facilitada donde hay uso de energía? Bueno, pues se empiezan a concentrar y concentran rápidamente. Si esas proteínas que están gastando ATP empiezan a concentrar y muy rápidamente llenan el interior del sustrato, ¿sí? Y si no hay lugar, siguen metiendo de todos modos
hasta llegar a un punto donde ya no quepa más, ¿sí? Entonces, estas proteínas que utilizan la energía, pues son muy eficientes para meter o para sacar sus sustancias tóxicas también. Bien, entonces este transporte activo pues se requiere de energía ATP, hay un gasto energético a través de su uso, ¿sí? Y son proteínas que están funcionando como pues relojitos que cada vez que giran meten una molécula así y lo hacen muy rápido. Bueno, hay algunas diferencias en el transporte activo, donde casi siempre se utiliza una proteína que mete una molécula específica, pero algunas proteínas requieren ligar, ¿sí? Los compuestos que van a meter con iones, por ejemplo, de sodio. Es el caso de la glucosa. Nuestro cuerpo no entra glucosa, sino entra sodio, ¿sí? Entonces, entre más glucosa, más sodio. Por eso luego nos hinchamos, nos ponemos gorditos. La glucosa se almacena en forma de grasa y el sodio retiene líquidos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de la presión osmótica y de los mecanismos de absorción que tiene la célula? ¿O de las funciones de la membrana? ¿Preguntas? No, profe, todo bien ¿Todo explicado. claro? ¿Sí? La membrana es la primera capa de la estructura de las bacterias. Eh, Hice un cuestionario de apoyo para repasar todo lo que vimos acá. Ahorita se los paso. Sí, hasta aquí termina, pero luego agregué unas, creo que estas se me fueron demasiado. Estas de las exogenatoxinas y antígenos. Bueno, es muy importante porque prácticamente es lo que le da vida a un organismo. Si un organismo pierde su membrana celular, pues prácticamente pierde la vida, ¿sí? Hay otras capas que vamos a ver que se puede perder la cápsula, se puede perder la pared celular, pero mientras se mantenga la membrana, el organismo sigue viviendo, ¿sí? Y vamos a ver que este fenómeno se genera, por ejemplo, cuando nosotros administramos algunos antibióticos como la penicilina. La penicilina es un compuesto que destruye la pared celular, pero no la membrana. Entonces algunas bacterias llegan a mantenerse vivas solamente manteniéndose con la membrana y eso, en pocas palabras, genera una resistencia a los antibióticos. Y bueno, estas membranas, como ya les dije, bueno, son estructuras muy flexibles que si no tienen pared celular, pues se empiezan a hinchar de nutrientes y de líquido y pueden llegar a ser mucho más grandes. Luego vamos a ver algunas de estas estructuras. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, el cuestionario también lo vamos a contestar y en la libreta, pues. Sí, igual que todos. Ahorita se los paso yo en un PDF también para que lo tengan. Den una repasada a todas las diapositivas, lo contesten, ¿sí? Y vayan estudiando para su examen. Recuerden que de esas preguntas yo les voy a aplicar un pequeño examen y pues sería muy, muy malo que reprobaran teniendo ahí las preguntas, ¿no? Y sobre todo, si ya contestaron los anteriores, se dan cuenta que las preguntas están muy simples y que sí vemos toda la respuesta. No les pongo preguntas que no
no vienen. ¿Alguna otra Profe, pregunta? Sí, Rocío. ¿qué entonces el examen? ¿Perdón? ¿Qué día sería entonces, perdón el ruido, qué día sería entonces el examen? No tengo todavía una fecha, yo creo que nos vamos a esperar un poquito a octubre a ver si ya nos dan chance de regresar a la escuela. Creo que cambiando el gobierno estatal, se va prácticamente a obligar a la universidad a abrir nuevamente sus puertas y a tomar clases presenciales. Entonces, vamos a dejarlo para regresando, ¿les parece? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dejarla hasta aquí y nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. El viernes para continuar con el siguiente tema que es la pared celular. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cuídense, muchachos, que tengan buena tarde.